sueños en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Hola a todos ahí en casa, bienvenidos a este programa número 17. El número 17, ¿no? Y hoy seguimos compartiendo acerca de la Biblia, de la palabra de Dios y de la palabra de hombre. Así es, pero para comenzar, como hacemos siempre, lo hacemos con la lectura y la reflexión de la palabra. Hola familias, ¿cómo están? Me llamo Karina y felizmente pertenezco a la comunidad del Valle. Como veníamos hablando en los programas anteriores sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, quiero compartir con ustedes un relato del Evangelio según San Juan. Para ello prendí la velita, la tengo a María y nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pedimos la ayuda del Espíritu para que Él nos guíe en este leer la palabra, para que venga nuestro auxilio, para que entendamos qué nos quiere decir el Señor con esto que estamos leyendo. El Evangelio es San Juan, capítulo 9. Al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifestasen en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos que antes los habían visto mendigar se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos opinaban: es el mismo. No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía: soy yo realmente. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Yo quería, las palabras que a mí me resonaron en este Evangelio es ponerme en el lugar de ese ciego y pensar cómo había sido su vida sin haber visto desde que nació, sin saber de los colores, sin conocer a su familia. Una vida triste, una vida oscura. Y él, sin embargo, no pidió la ayuda del Señor, sino que estaba sentado, sumergido en su mundo. El Señor se para frente a él y con esa mezcla de un poquito de su parte, un poquito con la tierra, le cubra la vista a este ciego. Entonces yo pensaba entre mí, ¿cuántas veces nosotros, el Señor se nos para frente sin que nosotros se lo pidamos y nos sana las heridas, nos sana aquellas cosas que nosotros no vemos, que no nos damos cuenta? Y de todo, hablando de la Biblia, que es una historia llena de amor, de misericordia, la Biblia siempre nos está mostrando ese Señor que vuelve, que nos busca, que a pesar de nosotros, de nuestros errores, siempre está para encontrarnos. Entonces yo pensaba entre mí, cuánta alegría este hombre, cuánta alegría al poder ver, al poder darse cuenta, qué agradecido que estaría con el Señor. Y te invito a que en esta semana, en estos días que vienen, vos también en tu casa sientas cuando el Señor se para delante tuyo, te dejes sanar por Él, te dejes sanar esas
sentimientos que te hacen daño, esas faltas de amor, esas cosas que no, y que te aferres al Señor, que Él, sin que vos se lo pidas, viene a tu encuentro, viene a sanarte. Entonces, quería compartir con vos esto y pedirte que hagas ese ejercicio de cerrar los ojos y sentir que el Señor viene a tu encuentro, que el Señor te busca, que siempre te está perdonando y que tenemos a María, nuestra Madre, que también intercede por nosotros, por nuestros pedidos, por nuestras necesidades. De todos los relatos de la Biblia, las curaciones del Señor para mí son las más hermosas, llenas de gracia, la alegría de, si estás pasando una enfermedad o algo, sentirte curada, aliviada. Todo lo puede el Señor en su amor, en su misericordia, y nadie está fuera de ese gran cariño. Así que te dejo para que lo pienses, para que lo sientas, lo creas, y que Dios te bendiga. Gracias. Muy bien, y una vez más estamos acá con el padre Marcelo para que nos responda algunas preguntitas que queríamos saber y que estuvimos trabajando que quizás les interesaban. Y por ahí, padre, queríamos saber esto, ¿no? De por qué hablamos de palabra de Dios y palabra de hombre. Claro, la Biblia es totalmente palabra de hombre porque fue escrita por hombres, gente como nosotros. Digo, a ver, de muy pocos libros de la Biblia conocemos su verdadero autor, digamos, o por lo menos podemos decir el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo. Pero de la mayoría de los libros del Antiguo Testamento no tenemos ni idea quién los escribió, ¿no? Más allá de que sean Isaías, Jeremías, ¿no? De hecho, vos tomás el libro de Isaías y claramente son tres libros distintos, escritos en tres momentos distintos de la historia y por lo tanto seguramente por tres personas distintas, ¿no es cierto? Lo mismo el Evangelio de Juan, algunos estudiosos dicen que es un escrito comunitario, que no habría un autor, que no sería Juan, ¿no? Sino que habría sido escrito en comunidad. Da la impresión cuando uno lo lee de que es como una especie de, ¿viste? Cuando hacemos esos grupos de reflexión y cada uno va diciendo lo suyo y después se busca un punto en común. Bueno, eso parece el Evangelio de Juan, ¿no? Entonces, palabra humana porque está escrito en un lenguaje humano, nuestro lenguaje, y porque fue escrito por hombre y porque relata la historia de un pueblo. El pueblo de Israel al principio y el nuevo pueblo de Dios que Jesucristo viene a formar. Cuando Israel deja de ser el pueblo para los demás pueblos, Cristo forma la iglesia en el Nuevo Testamento, otro pueblo, un nuevo pueblo para los pueblos del mundo. Entonces, palabra humana en ese sentido. Pero nosotros decimos, cuando leemos la Biblia, decimos que es palabra de Dios. Es decir, técnicamente habría que decir que la Biblia contiene la palabra de Dios. Contiene, es decir, ¿por qué? Porque en esa historia, en ese pueblo, en esos personajes, Dios habla. Pero obviamente siempre habla a través de otro, de un profeta o de un acontecimiento, de los hechos históricos, a través de las personas, ¿no es cierto? Pero es Dios que habla. Por eso decimos palabra humana. Solemos poner un ejemplo, Ulises. Es como cuando alguien toca muy bien la guitarra y hace una hermosa canción y vos decís, ¿quién es virtuoso? El que toca, pero también la guitarra es importante. El instrumento, que suene bien, que se escuche, es importante. Entonces, una buena canción tiene una buena guitarra y tiene un buen, alguien que la toque, que la ejecute correctamente. Entonces, la palabra de Dios es instrumento, palabra humana, y palabra divina, el autor definitivo. No sé si aclaro. Sí, excelente. Y otra pregunta, teníamos el tema de la fe, ¿no? Nosotros al leer un texto, lo leemos porque no deja de ser un texto, ¿no? De palabras, claro, textos, ¿no? Pero esto es el tema de la fe, digamos, para recibirlo como palabra de Dios, lo tenemos que recibir desde la fe. Qué lindo lo que decís, porque hay gente, hay estudiosos que son ateos, que no creen en ese libro y que leen la Biblia como un libro de literatura.
obviamente es el bestseller de la literatura universal. Es el libro más vendido, es el libro más comentado. Hay millones de libros que comentan la Biblia, ¿no? Entonces, una persona que no tiene fe podría leer la Biblia buscando allí otras informaciones, otros datos, ¿no? Pero cuando nosotros la leemos desde la fe. ¿Por qué? Porque ya está implícito cuando vos, cuando Lourdes, cuando yo nos acercamos a la Biblia, decimos, voy a leer la palabra de Dios. Entonces ahí ya hay una actitud de fe. Es decir, es Dios que habla. Y que no solamente habla, sino que me habla, ¿no? Y aquí entramos un poco en la lógica de la lección divina. La primera pregunta que uno se hace es, ¿qué dice el texto? Tengo que tratar de entender qué estoy leyendo. ¿Estoy leyendo un milagro? ¿Estoy leyendo una parábola? ¿Estoy leyendo historia? ¿Estoy leyendo una profecía? Pero después viene la otra pregunta, ¿qué me dice, ¿no? Esa palabra, porque Dios me está hablando. Yo creo que esa palabra es palabra de vida que me habla. Y entonces la segunda pregunta que me hago es, ¿qué me está diciendo a mí? Y la tercera es, ¿qué le digo? ¿Qué le respondo? ¿Y a qué me llama esa palabra, ¿no? Pero muy interesante, es decir, de alguna manera me parece que para nosotros presuponemos la fe cada vez que tomamos la Biblia. Siempre estamos esperando que Dios nos diga algo. No, a ver, la podemos leer también para decir, bueno, me leo toda la Biblia, así como un desafío literario. Pero no, yo la leo para tratar de encontrar la palabra de Dios o encontrarme con el Dios que está en esa palabra. Vos nos hablabas recién de palabra de Dios y que la palabra de Dios es escrita por una persona, pero también surgía la duda esta de ¿por qué al leer el Nuevo Testamento o los 4 evangelios respondemos palabra del Señor? Ah, bueno, eso dentro de la liturgia me preguntás, no dentro de la misa específicamente. Este cambio se hizo hace poco, antes se decía palabra de Dios a todos, y ahora para distinguir, digamos, lo que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero no en los Evangelios, se le dice palabra de Dios, mientras que cuando leemos Evangelio decimos palabra del Señor para acercar más a Jesús. Es como que hoy ese Jesús que caminó por Galilea, que habló con Pedro, con Juan, con la samaritana, te habla a vos, me habla a mí. Entonces, palabra del Señor, ¿no? Palabra inmediata para vos. Ahora te habla el Señor a vos, Lourdes. Y vos decís, gloria a ti, Señor, o te alabamos, Señor, si es palabra de Dios. Es una distinción nada más que para, dentro de la liturgia, distinguimos cuando leemos el Antiguo del Nuevo Testamento. Simplemente. Y después por ahí la última, esto de si debemos prestar atención solamente al Nuevo Testamento, no tanto al Antiguo, como que es más lejano, pero tenemos que leer los dos, tenemos que prestar solamente atención al Nuevo. No, tenemos que leer los dos. La Biblia es la historia de un pueblo en 2 etapas o en 2 testamentos. Algunos incluso prefieren no hablar de Nuevo Testamento porque dice que, claro, es como que vos tenés un celular viejo y que comprarlo nuevo, usás el nuevo, te olvidás del viejo. Algunos hablan de Primer y Segundo Testamento, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo dice, Él no vino a anular el Antiguo Testamento, al contrario, vino a darle plenitud. Obviamente a nosotros nos resulta más fácil leer el Nuevo por la cercanía con Jesús, pero el Antiguo Testamento es la historia de nuestros hermanos mayores, por así decirlo, y está bueno saber que Jesús es judío, vive en el judaísmo, cumple con ese Antiguo Testamento y lo lleva a su perfección. Por eso, en definitiva, el buen cristiano cumple el Antiguo Testamento, de alguna manera. Entonces, saberlo, conocerlo, obviamente, quizás no con la profundidad que intentamos conocer el Nuevo Testamento, pero conocer algo del Antiguo Testamento nos ayuda, sin duda. Buenísimo. Bueno, esas son las preguntas nomás que teníamos por ahí. Y también los invitamos a la gente que si tiene alguna otra pregunta con respecto a esto, porque seguramente hay otras más, que se animen a hacerlo. Sí, sobre todo animarse a leer la palabra, ¿sí? Y respondiendo o continuando con tu pregunta, cuando uno empieza a leer la Biblia es conveniente empezar por el Nuevo Testamento, por los Evangelios concretamente, pero después que los has leído, que los has interpretado, que qué sé yo, está bueno animarse al Antiguo Testamento. Algunos libros, sobre todo, animarse a leer los Salmos. Jesús rezaba con los Salmos, ¿no? Así que por ahí los Salmos, más allá de que tienen algunas expresiones media violentas así, o agresivas, los Salmos son una hermosa oración también para rezar en el tiempo.
Buenísimo, entonces lo dejamos con esa tarea también, ¿no? Que se puedan animar Sí. a leer y a investigar también, ¿no? Sí, Leerlo como, claro. como hombre y como palabra de Dios. Y los que tenemos, a ver, nuestras Biblias católicas, generalmente cada libro tiene una pequeña introducción y tiene abajo unas notas. ¿eh? Cuando vos lees la palabra tenés que, digamos, y querés saber bien qué dice la palabra, a veces lees la introducción o a veces lees las notitas de abajo para ver de qué está hablando, ¿viste? Entonces eso te permite responder a la pregunta esa, primera, ¿qué dice? ¿No? Después ya vos entrás en oración con el Espíritu Santo y decís, bueno, ¿qué me dice? A ver, si vos lees una curación, ¿no? Por ejemplo, me alargo un poquito. Cuando uno lee que Jesús expulsaba demonios, a veces los evangelios, en el tiempo de Jesús, a cualquier enfermedad media rara le decían el demonio. Entonces capaz que era epilepsia. De hecho hay en el evangelio un chico con epilepsia, se ve que le daban ataque de epilepsia, pero ¿qué pasa? En ese momento se tiraba en el fuego o se tiraba en el agua. Se ve que le daba, digamos, de esa manera, ¿no? Y Jesús lo cura, ¿no? Lo cura de la epilepsia, pero en el evangelio dice que expulsa el demonio. Entonces, claro, es decir, cuando vos lees eso, te tratás de ubicar y dices, bueno, no, pero en la época de Jesús a cualquier enfermedad le llamaban demonios. Pero sin embargo, el qué me dice decir, ¿de qué demonio me quiere expulsar Jesús? Quizás no tengo epilepsia, gracias a Dios, pero necesito sí ser liberado de otras cosas, de miedo o de incertidumbre. Hay gente que le tiene miedo a la pandemia. Jesús también hoy libera, no necesariamente de esas enfermedades, sino de otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias, Marce, y los invito ahora a que podamos mirar el desafío de Mariana y de las catas. Ahora son dos catas. Ah, pucha, bueno. Vamos con ellas entonces. Hola familias, a un nuevo desafío misionero. ¿Cómo están, catas? ¿Qué están haciendo? Hola Mariana, ¿cómo estás? Bueno, les pregunté qué estaban haciendo porque las veo con esas lupas. Me parece que están mirando si han crecido las semillitas, ¿no? Sí, porque todavía no ha dado brote. Y por eso estamos usando lupas para que se vea mejor. Claro, qué bueno eso que están haciendo, ¿no? Y ustedes siempre están adelantadas porque algo de eso estamos hablando en el programa de hoy, que seguimos conociendo algunas particularidades de la Biblia para conocerla mejor, ¿no? En el día de hoy estuvimos viendo que hay una diferencia en la Biblia, ¿no? Que tenemos que saber una diferencia muy importante para leerla. Y eso que están haciendo ustedes es muy bueno, porque tenemos que saber leer, observar y mirar con mucha atención la Biblia. ¿Cómo tenemos que verla bien? ¿Cómo tenemos que verla bien, Cata? Porque tenemos que saber que la Biblia es un libro que está hecho por ¿quiénes? Por los hombres. Claro, está hecho por los hombres, o sea que es humana. Pero tiene una particularidad muy importante, ¿no? Que ese libro, la Biblia, está inspirado por Dios. Dios se hace cercano a los hombres, en esa época se hizo cercano a los hombres y inspiró con su Santo Espíritu, y vieron que la Biblia tiene muchos libros y fue inspirada por ese Santo Espíritu que los convocó en hacer los libros, ¿no? Por eso en la misa decimos palabra de Dios. Qué bueno eso que decís, Cata, porque viste que al comenzar una lectura de la palabra decimos el libro según San Lucas, según San Marcos. Y eso, si nosotros prestamos atención, nos va a recordar que es humana esa palabra, ¿no? Que lo ha escrito una persona humana, pero que es divina. Y así es como tenemos que entender a la Biblia, ¿no? Tenemos que entender que la Biblia es un libro que fue escrito por hombres, que tiene sus particularidades culturales, históricas, sus particularidades humanas, pero que es divina. Y es así como nosotros también tenemos que prestar atención, ¿no? Porque con ese mismo espíritu con la cual fue inspirada, nosotros tenemos que leer la Biblia. Qué bueno sería poder tener una lupa que nos deje ver el corazón. Claro, porque mirá, yo acá tengo, ustedes también tienen una, ¿no? ¿Sabés qué bueno eso para el nuevo desafío, Cata? Porque mirá, la lupa, así sencilla, tiene un vidrio, ¿no? Que nos deja mirar bien lo que estamos observando. Ese vidrio va a ser, para leer la Biblia, la parte humana. Tenemos que prestar atención de que es humana.
pero el corazón nos va a recordar que también nosotros debemos leer la Biblia como con ese espíritu con el cual fue inspirada, ¿no? Con ese amor para que crezca en nosotros todo lo que Dios nos quiere enseñar y crezca nuestra fe. Vamos a hacer una luz en forma de corazón para que nos recuerde la Biblia, que la Biblia es humana y divina. Claro, es muy bueno ese desafío de hoy, ¿no? Y recordando, repasando los desafíos anteriores, donde estuvimos viendo que la Biblia la teníamos que tener en un lugar visible para poder leerla con un familiar. La semana pasada que teníamos que tener un corazón fértil. Y hoy tenemos que saber que la palabra de Dios es humana, pero la tenemos que ver con los ojos con los cuales fue inspirada, ¿no? Así que ya presentamos el desafío, esperemos que lo hagan y lo puedan compartir con nosotros si se animan. Y nos despedimos. Hasta el próximo desafío. Chao Mariana, chao Cata. Chao familia. Hola Marcelo. Hola Jorge, ¿cómo anda hermano? Bien, Tanto tiempo. Bien, tanto tiempo apareciste, hermano. Eh, ¿Por qué? Y vine como 2 veces y nunca te encuentro. Ah, no, pero la semana pasada estuve retirado, hermano. Sí, me contaron los chicos que estuviste de retiro. Contame un poco, ¿de qué se trata eso? Y mirá, una vez al año nosotros, digamos así, durante 5 días tenemos que hacer un ejercicio espiritual, un retiro espiritual, ¿viste? Rezar un poco, parar, reflexionar. Y lo hacemos todos los años en septiembre. Todos los años íbamos a Salto, al Uruguay, ¿viste? Pero este año no pudimos, así que lo hicimos acá nomás por la zona. Bien, entonces, ¿eso quiere decir que leíste mucho la Biblia? Sí, un poco más de lo normal, pero sí. Bien, tengo algunas preguntas para hacerte respecto a eso. Bueno. Escúchame, estoy leyendo un capítulo donde aparece Moisés. Era bravo ese tipo, che. Mirá que dice que mató a uno. Ah, sí. Mirá, lo que pasa, Jorgito, es que, a ver, muchas veces aparece en la Biblia, digamos, el tema de la violencia, pero porque es parte de la humanidad. Somos violentos, ¿viste? Y ahora capaz que somos más refinados, pero antes, digamos, la violencia siempre forma parte del ser humano. Y digamos, Dios eligió venir a encontrarse con nosotros, los hombres, y bueno, somos como somos, ¿viste? Sí, era bravo Moisés, pero imagínate también para llevar adelante toda la misión que tuvo él, no cualquier flojito lo iba a hacer, ¿no es cierto? Sí, ese Josué también era bravo. Otra cosa, el Apocalipsis a mí me da medio susto. No, Jorgito, mirá, yo te voy a dar 2 claves para que vos leas el Apocalipsis. Fíjate vos que todo sucede en el cielo, entonces no es real, no es de acá de la tierra, ¿me entendés? Esa es una clave, ¿no? El Apocalipsis se imagina el fin de los tiempos, pero es un libro para dar esperanza, Jorgito, ¿vos sabés? Es un libro de esperanza, para gente que estaba sufriendo mucho, ¿viste? Para gente que era perseguida por su fe, los encarcelaban, los mataban por ser cristianos. Y entonces el Apocalipsis lo que intenta es darle esperanza, darle ánimo, como diciéndole que la vida eterna va a ser perfecta, como dice el Apocalipsis, y que al final de todo, aunque se sufre, Dios triunfa, ¿viste? Ese es el mensaje del Apocalipsis. O sea, me tengo que quedar tranquilo. Quiere Sí. decir que la pandemia, nada que ver con eso. No, y la pandemia también va a pasar, porque es una realidad acá de la tierra que va a terminar y dentro de un tiempo nos vamos a acordar y vos ya andás sin barbijo y nos vamos a acordar de la... Dios te escuche. Sí, hermano, con este calor, ¿no? Sí. Otra pregunta, ¿todas las Biblias son iguales? Mi amigo el Pirulo tiene una que tiene menos libros. Él me dice, pero la tuya tiene más libros que la mía. Ah, sí. Yo a ver si te puedo explicar, Jorgito. Mirá, hay una Biblia, digamos, esto te voy a permitirme que te explique, ¿no? Dale, te escucho. Los judíos en el año 300 a.C. la tradujeron del hebreo al griego, ¿viste? Porque era el idioma que se hablaba en aquella época. Y ahí cuando tradujeron, no solamente que la tradujeron, sino que agregaron unos 7 libros. Agregaron 7 libros más. Entonces, digamos, la Biblia que nosotros decimos católica tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y la Biblia de Pirulo tiene solamente 39, ¿me entendés?
Y lo mismo pasaba en el Nuevo Testamento. Hay algunos libros que algunas Biblias no lo aceptaban, pero en el fondo lo que dice la Biblia es lo mismo, ¿sí? ¿Está? Bien, bien. Última pregunta y me despido. Bueno, Escúchame, ¿todas las Biblias son iguales? sí, en principio te tengo que decir que sí, Jorgito, pero ¿qué pasa? La Biblia de Pirulo y la Biblia de tus hermanos, amigos evangélicos que vos tenés, que vos me contaste. Claro, sí. Bueno, esa, por ejemplo, no tiene nota abajo, ¿viste? La Biblia que decimos católica tienen notas abajo para ayudar a la lectura. Y como ellos dicen que ellos la leen inspirados por el Espíritu nomás, no tienen notas, sino que ellos van interpretando libremente. Mientras que nosotros tratamos de interpretar la Biblia en la tradición de la iglesia, ¿me entendés? Es medio complicado lo que te estoy diciendo, Jorgito, pero la diferencia es que las notas de abajo ayudan a entender de una manera los textos. Bien, bien. Escúchame, quiero venir a misa, decime con quién tengo que hablar. No, yo ahora te anoto, Jorgito, vení a la misa a la tarde, ¿eh? Dale. Yo ahora te anoto y vos te venís, compartimos juntos la Eucaristía. Y capaz que lees la palabra también, ¿eh? Dale. Neta, dale, ahora te Dale, anoto, dale. ¿sabes? Dale. Bueno, Hermano, te dejo. bueno, Jorgito, ahora te anoto y nos vemos, hermano. Que sigas bien. Chau. Cuando nos das tu palabra, la vida palpita tanto que el pueblo entero te nombra, con verso, música y canto, que el pueblo entero te nombra, con verso, música y canto. Tu palabra es querendona, suave, dulce como miel, nos toca y nos enamora y nos hace pueblo fiel. Con empeño siempre firme, acercando la palabra, la vida del suelo crece y un tiempo nuevo amanece. La vida del suelo crece